Ya. Hoy día vamos a ver masa. Y como ya vieron, modelo in situ, ¿cierto? Porque hicieron familia, hicieron mobiliario parametrizado. Voy a enfocarme más a las masas in situ, que funcionan con la misma lógica que los componentes in situ, pero parecen, al menos al principio, un poco más complejas porque todas las mismas herramientas se pueden utilizar, pero se utilizan de manera automática, o sea, creando formas a partir de líneas simplemente en el espacio. O sea, voy a partir por repasar los componentes in situ también para los que no estuvieron, y ahí vamos a ver los tipos de modelado que existen. Aquí en componente está la opción de modelar in situ. Siempre que quieran hacer algún elemento que sea muy complejo quizás para hacerlo con la herramienta específica, o que quizás no hay una herramienta específica para ese elemento, pletinas por ejemplo, siempre háganlo como componente in situ si es que lo van a hacer dentro del proyecto. O sea, también suele ser en general la mejor manera hacer una familia fuera del proyecto que corresponda, pero si vamos a modelar dentro del proyecto, así como mobiliario o cualquier elemento así, háganlo como componente in situ, porque se le puede asociar una categoría, y eso es muy importante después para poder filtrarlo en las vistas, sacarlo de las vistas que no correspondan, los elementos que no son estructurales que no aparezcan en la vista de estructura. Todo eso depende de nuestro sistema de categoría. Voy a hacer por ahora mobiliario. Esto es solo para mostrarla y repasar las herramientas de modelado, que son estas. Todo esto mismo es lo que podemos hacer en las masas in situ, solo que no nos aparece aquí la herramienta específica de extrusión, barrido, fundido, revolución. Cada una de estas herramientas igual trae un video. O sea, yo creo que ya la hemos visto varias veces. Seguro ustedes ya entienden un poco de qué se trata cada uno. La extrusión es simplemente la conformación de una geometría a partir de un perfil que se extruda en su misma forma. O sea, por ejemplo, un cuadrado. Me voy a ir a cualquier parte. Estoy aquí en este modelo porque voy a aprovechar de modelar como masa ese volumen de ahí a partir de fotos que tengo del volumen. También es un buen ejercicio para que vean cómo se hace. Una extrusión es básicamente esto. Por ejemplo, un cuadrado. Que yo lo puedo agrandar a partir de todas sus caras. Y también puedo modificar sus vértices. En el caso de los componentes in situ no es tan simple, pero en las masas sí. Entonces se activan todos los vértices, todos los bordes. Puedo empezar a torcerlo esto y tomarlo desde cualquier parte. Esa es una extrusión. Un barrido, que también se puede hacer dentro de las masas. Funciona a partir de un perfil y de un recorrido. Un recorrido que puede ser cualquiera en realidad. Y tengo un perfil que también se puede dibujar in situ. Estos polígonos tienen un número de lados acá. O sea, cuando ustedes quieren hacer un octógono, un hexágono, se define aquí. El perfil, lo importante que tiene es que tiene que ser perpendicular al recorrido, o al menos al eje en el que lo estamos dibujando. O sea, porque en masa se puede hacer todo en cualquier plano de trabajo, en todo el espacio. O sea, es importante tener la conciencia de si estamos trabajando paralelamente o no. El barrido te exige que el perfil que estoy dibujando sea perpendicular al eje que estoy trazando. Eso se nota más en las masas. Eso es un barrido.
Un fundido también es muy bueno. Un fundido tiene dos caras. Tiene dos perfiles y los une. Por ejemplo, no sé si se nota bien, pero eso fue un fundido de 3 perfiles que me genera, es como ese huevo, porque no es, o sea, tiene un ancho aquí que determina que esa sea la curvatura. Hay un perfil ahí a media altura. En masa se puede hacer fundidos de muchos perfiles, o sea, de hecho puedo hacer un perfil acá, otro por allá y amarrarlos todos y se amarran en las masas. Bueno, y estas que tampoco son tan complejas, el fundido de barrido, que es una mezcla del fundido y el barrido, o sea, tengo dos perfiles distintos amarrados por un camino, es eso. Cuando hacemos componentes in situ, todas las herramientas están aquí expuestas. Voy a cancelar todo eso. Y ahora me voy a ir a masas. ¿Y el contexto que tenía ahí también son masas? Todo eso son masas. Por eso lo estoy mostrando, porque justo estoy muy metido en hacer masas. De hecho, estos de acá son puras geometrías vacías. Eso, por ejemplo, es un barrido. Ahí dibujé el perfil en ese plano inclinado. Me fui a la elevación, creé un plano de trabajo inclinado, dibujé el perfil ahí y después hice ese otro que me genera el recorrido y armé esto. Aquí, por ejemplo, ese también es un barrido. Lo dibujé ahí en esa cara chica, dibujé el perfil y en todo esto tiré una línea que fue el recorrido. Y al crear la forma se barre. Voy a ir al tiro a este volumen mejor. Bueno, mejor voy a crear una nueva para hablarles de dónde se crea la familia, o sea, las masas. En masa de emplazamiento tenemos aquí masa in situ. En la masa en el fondo se puede hacer todo lo mismo que vimos recién. Se pueden también hacer figuras paramétricas asociadas a otras familias que permiten parametrizar patrones. O de hecho acá mismo yo puedo generar patrones a partir de volúmenes que haya creado como masa. Las masas se suelen usar o para modelos genéricos así como el contexto. Por ejemplo, para modelar el contexto es súper bueno. Encuentro yo que funciona mejor que modelarlo, por ejemplo, con muros, cubiertas, porque se parte al revés, pues se parte de la geometría al detalle. Y no es un contexto, o sea, no voy a ponerme a ver si tiene muros, pilares, vigas, sino que de la volumetría voy detallando y a partir de vacío se empieza a encontrar la forma. Para el contexto es súper bueno y además porque es mucho mejor tener el elemento como un puro volumen que como un montón de muros cortinas, ventanas. Y también se usan para diseñar. Voy a hacer un poco un ejercicio más parecido a eso acá. En las masas lo más importante siempre es estar consciente del plano de trabajo en cada movimiento, o sea, siempre que dibujo una línea y siempre también que desplazo, por ejemplo, algo. Si desplazo un elemento, tengo que estar consciente de en qué plano de trabajo lo estoy desplazando para saber hacia dónde se va a mover. El plano de trabajo que yo tengo definido siempre determina los movimientos que yo estoy haciendo cuando hago masa, especialmente cuando hago masa. Definir plano de trabajo es súper simple. Puedo elegir una cara y definirla como plano de trabajo. Puede ser cualquier cara, puede ser esa. Y cuando se modelan masas es un ejercicio que hay que hacer constantemente. Puede ser cualquier cara. No pueden ser elementos que no determinen plano, como esa curva. Una curva no determina ningún plano. Entonces voy a hacerlo en este suelo.
La extrusión se hace igualmente. Me equivoqué de plano otra vez. Y aquí también siempre esta barra nos está mostrando dónde estamos colocando los elementos, o qué altura tienen, en qué plano de trabajo están. Ahí me dice suelo, de hecho. Y si tengo eso activado, mostrar, el plano de trabajo se resalta. Y se crearon, cuando yo dibujo en una masa, lo que estoy creando son líneas de modelo, líneas que se ven en todo el 3D. O sea, de hecho, si algún elemento, yo no lo he hecho, pero si yo quisiera, por ejemplo, aquí dibujar nomás, puedo dibujar y son líneas que van a quedar en el 3D, o sea que se van a ver en cualquier elevación, en cualquier vista 3D, en cualquier cámara, en render, en lo que sea. La extrusión se crea, como hablábamos, a partir de un perfil que, aunque sea redundante, se extruda. Yo dibujo las líneas de modelo y siempre que estén cerradas, si esto no queda cerrado, también no me va a generar una geometría correcta. Por ejemplo, no genera volumen. ¿Qué pasó? Ah, para el otro lado, ¿eh? Ah, para el otro lado. Sí, me di cuenta. Hola, Nico. Mira, estamos viendo masas, como te había contado por teléfono. Voy a seguir con el cuadrado. Entonces, esto es una extrusión. Cuando yo creo una forma a partir simplemente de un perfil, la masa siempre me va a generar una extrusión, como esta. Ahora, por ejemplo, un barrido funciona igual que en el componente, con la diferencia que aquí no dice barrido, sino que yo tengo que generar los elementos para que la masa me pueda construir un barrido. Entonces, si defino, por ejemplo, esto como plano de trabajo, puedo moverme dentro de esta cara. Puedo, por ejemplo, voy a hacer como si fuera una cornisa al revés. Cualquier cosa, le voy a sacar un borde a este cubo. Y no lo voy a hacer justo en la esquina. Al revés. Me permite dibujar bien porque estoy con un plano de trabajo definido. Entonces sabe que las líneas no tienen que salir de ese plano. O sea, nunca me va a conectar, por ejemplo, esto con la esquina de allá. Porque está en un plano de trabajo. A menos que yo active esta herramienta, forzado cursor 3D. Es como un poco lo que se puede hacer en SketchUp. Es como conectar las líneas ya en el espacio, fuera del plano de trabajo. Reconoce puntos, bordes, caras. Entonces, yo tengo este perfil. Si por ejemplo a mí se me olvida el plano de trabajo o no se está mostrando, por ejemplo, y no me di cuenta que se activó como plano de trabajo el nivel, por ejemplo, eso pasa siempre cuando yo, por ejemplo, abro una vista. Si abro una vista que esté asociada al nivel 0, que es el que yo tengo ahí, y después vuelvo al 3D, el plano de trabajo se va a ver redefinido al nivel 0. Entonces después yo voy a querer mover esto, por ejemplo, porque lo quiero llevar ahí a la esquina. Bueno, no lo reconocí al tiro. Eso también es interesante.
Bueno, voy a hacer el barrido porque sigamos con eso. A veces puede pasarles eso, o sea, cuando quieran mover algo, lo ideal siempre es definir el plano de trabajo, definir qué es ese, que se vea, y luego moverlo. Especialmente cuando son ya geometrías con volumen. Entonces voy a dejar ese perfil ahí. Voy a definir como plano de trabajo ahora esta cara superior. Y voy a hacer el recorrido de eso, sin ese esforzar. A ver si me lo hace, no sé si se puede con una geometría cerrada. Tengo que elegir los dos elementos, ¿cierto? Porque esto también tiene sus aristas. Entonces cuando yo dibujo, por ejemplo, una línea justo encima de la arista, a veces se nos pueden perder. O no me doy cuenta de que estoy seleccionando. Por ejemplo, ahí estoy seleccionando las líneas de modelo. Abajo siempre me dice. O también cuando hay líneas de modelo es fácil seleccionarlas así, porque le da preferencia antes que a la forma. Como sabe que es un modo de edición. Entonces ahí por ejemplo seleccioné todas esas líneas, las seleccioné todas juntas, el rectángulo y el perfil. Voy a ver si me crea la forma, y quiero crear una forma vacía. Ahí. Es lo mismo que en el componente in situ, el mismo sistema del barrido, solo que se hace aquí manualmente, o sea, no está la herramienta que me lo determine. Lo mismo, por ejemplo, con el fundido. De alguna forma ahí. Se me salió, se inclinó. Eso a veces pasa. A veces es más fácil dibujar solo sobre la cara. No, de hecho, no, ¿para qué tan exacto? El fundido también es lo mismo. La gracia del fundido es que en la masa los perfiles aún son editables, no es tan complejos como esto, por ejemplo. Ese barrido es preferible si es que la medida cambió, hacerlo de nuevo, que intentar modificar, por ejemplo, el perfil que dibujamos. En el caso de los fundidos no. Le puedo decir editar perfil, selecciono uno y puedo volver a editarlo. Las masas, para que tengan cuerpo, generen sombra, necesitan un material. Entonces, el material que sea sólido, en este caso esto, o sea, el elemento, perdón, que sea sólido, yo le puedo asignar cualquier material y empieza a generar sombra. También cuando está seleccionado genera sombra, pero si no le asigno material siempre va a ser transparente. Ahora, ¿Y qué material es esto? es un yeso blanco, cualquier cosa blanca de aquí. ¿Y el suelo, ese suelo también es una masa? No, ese solo es un suelo. Lo que hice en este caso, voy a dejar ahí. Un proyecto gigante y feo.
Lo que hice en este caso fue que todo después vamos a ver links, que es como lo último. El archivo en el que estoy ahora es el archivo de contexto. El proyecto está en otro archivo, están vinculados. Entonces igual me ayuda a que los elementos que yo voy creando acá no se me confundan después en el otro modelo. Igual, por ejemplo, hay baranda, una baranda ahí. Entonces igual es incómodo que eso se mezcle, en este caso con el proyecto. ¿Qué más podemos ver de masa? En realidad, esas son las herramientas básicas. O sea, podemos generar todo ese tipo de geometría y también está el tema de que pueden ser llenas o vacías. Y las llenas, o sea, las vacías obviamente pueden ir modelando las llenas, ir haciéndole sacado así como esto, y que nos permiten también hacer estudios, por ejemplo, antes de o al inicio de un proyecto. Con esto, por ejemplo, yo ya puedo ver iluminación. Esta masa, cuando están creadas, también se pueden rotar, se pueden mover, se pueden desplazar. Las masas in situ están pensadas para eso, como para modelos rápidos que nos entreguen alguna información. Esta masa, por ejemplo, voy a devolverme a lo del material. También están pensadas para diseño o prediseño de edificios. A ver si... A veces las formas vacías no cortan a las sólidas porque en general el Revit lo que está haciendo es hacerlo automático. Cuando yo creo una forma vacía sobre otra y me la corta es porque lo está haciendo automático, pero está esa operación igual de hacer el corte. O sea, uno definir que el sólido se corte o no con la forma vacía. Eso es porque de pronto yo puedo tener un vacío que no quiero que corte todo lo que atraviesa. Si quiero poner un sólido aquí entre medio, por ejemplo. Y esta masa, no sé si eso ustedes ya lo han hecho, lo vamos a ver igual, que es útil. Voy a hacer una elevación. Que el barrido que había hecho quedó como perdido ahí y no estaba cortando nada. Sobre las masas ustedes pueden ir creando elementos también. Se pueden crear muros y cubiertas. Y los suelos se hacen a partir de suelos de masa, que los vamos a ver ahora. Yo puedo crear muros a partir de las caras que he generado con una masa. Esa es la manera de hacer, por ejemplo, este tipo de muro. En Revit no hay ninguna otra forma de generar un muro así que esta. La masa sí se podría hacer en una familia aparte, puede venir paramétrica, puede ser de cualquier forma, pero tiene que ser una masa para que Revit pueda reconocerla y hacer esto, por ejemplo. A ver, le voy a hacer un corte. Siempre me equivoco con el tema de la fase. Bueno, también yo tengo este archivo dividido por fases, entonces esta vista era de proyecto y todo lo que hice quedó como fase de proyecto. Y no se me veía acá. Esta es una vista de contexto nomás, no muestra el proyecto.
Voy a crear niveles. Les voy a mostrar cómo se generan los suelos de masa, que son suelos que se van adaptando a la geometría interior de esta masa a medida que suben, o sea, en su altura. No lo voy a hacer con ningún orden. Ahí yo generé niveles, puse cualquier nombre. Y está esa herramienta, suelos de masa. Si yo tengo una masa creada y tengo niveles que la puedan subdividir, así como si fuera un edificio de una altura con una forma así, puedo definir en qué niveles crear suelos. Y esos suelos se van a adaptar al contorno de la geometría que estoy generando. Algo así. En el fondo las masas están pensadas para esto. Están pensadas principalmente para prediseño, para pruebas rápidas. Al principio no son muy cómodas de usar por el tema de los planos de trabajo, porque a uno se le olvida estar cambiando el plano de trabajo a cada rato. Pero cuando uno se acostumbra a eso, son bien útiles. ¿Qué es lo que voy a mostrar? Bueno, si yo edito de esta forma, ¿cómo la puedo editar? Ahí, por ejemplo, se desplazó lo que yo la quería subir y la desplacé por otro lado. Cuando genero en las masas, yo genero caras y las selecciono. Siempre que seleccione la cara, por ejemplo, y no el borde, me van a aparecer estas flechas. En este caso, yo siempre sé que la flecha que se ve perpendicular a la cara va a desplazar la cara en su mismo sentido. Si selecciono un borde, por ejemplo, lo que les contaba antes, también lo puedo mover. Y también los puntos. En el fondo las masas pueden ir generando todas esas formas más rebuscadas que a veces necesitamos hacer. Eso ya fue raro. Y el Revit me sigue generando los suelos asociados a la masa. Ahora los muros, por ejemplo, se desconfiguraron. Los puedo seleccionar y poner actualizar a cara. Él sabe la cara a la que estaban asociados. Siempre que la forma también no haya cambiado mucho, muy exageradamente. Yo encuentro que en las masas in situ en Revit tienen todas las mismas herramientas que, por ejemplo, un componente in situ o que una familia de masa métrica, que se las voy a mostrar igual ahora. Solo que no todas son tan visibles. Les voy a mostrar ahora, por ejemplo, lo que es una masa métrica. Perdón, lo voy a decir. Lo voy a hacer de nuevo. Aquí en nuevo. ¿Esto lo habían visto? ¿No? Esta es la opción de hacer masa conceptual. La masa conceptual es una familia. Dentro de las categorías de familia, de las que vienen por defecto, hay una carpeta que se llama masa conceptuales. Y dentro viene esta plantilla, que es de masa métrica. La masa métrica tiene un entorno distinto al del Revit, al que estamos acostumbrados.
La gran diferencia, y lo más interesante, y por eso les digo que la masa in situ como que oculta esto, es que los niveles y los planos de referencia aparecen claramente en el 3D. O sea que si yo ya quiero empezar a probar cosas más complejas, con muchos planos de trabajo, una masa métrica es una muy buena opción porque puedo visualizar todos esos planos de trabajo, acotarlos y trabajarlos como yo quiera en el 3D. Puedo generar niveles en el 3D y en el fondo es prácticamente lo mismo que de hecho es lo mismo que la masa in situ, pero con toda con este entorno y con la diferencia de que es una familia en sí misma que se puede cargar al proyecto y a partir de ella generar, por ejemplo, cubiertas complejas, muros complejos, lo que sea que yo haya resuelto aquí. Aquí en el fondo resuelvo casi el esqueleto de lo que voy a construir a modo de masa y en mi proyecto lo puedo transformar en lo que sea que corresponda. Un ejercicio que siempre se hace, por ejemplo, estas masas sirven harto para familiarizarse con los planos de trabajo porque como son tan visibles, tan fáciles de definir, en general las plantillas de familia siempre traen un centro, siempre traen dos ejes que configuran un centro y en general vienen bloqueados. Eso nos permite que, por ejemplo, cuando nosotros queremos parametrizar, por ejemplo, yo acoto los elementos que estoy generando y que son simétricos, los acoto al centro. El centro no se va a mover porque viene bloqueado. Ese es el sentido que tiene eso. Bueno, la clase pasada vieron, no sé quiénes estaban y quiénes no. Vieron que las cotas se pueden ir asociando a parámetros. Todo eso estaba grabado igual, el Pablo grabó esa clase. Por ejemplo, y también pueden generar restricciones, por ejemplo esta, la restricción de igualdad. Es decir, si ahora que yo restringí estos dos elementos que sean equidistantes al centro, yo muevo este, el otro también se va a desplazar. Eso me permite generar geometría simétrica. En el caso, por ejemplo, de una mesa que crece en torno al centro, cualquier elemento en realidad. Y las cotas que voy generando entre los planos de trabajo me permiten crear los parámetros. Las cotas se pueden ir asociando a parámetros. Todas las cotas, de hecho. Las cotas angulares, todas. Eso se hace acá, en texto de etiqueta. Yo selecciono una cota que sé que, por ejemplo, corresponde al ancho o a la mitad del ancho de la cubierta que voy a generar. Una gran cubierta, por ejemplo, voy a tratar de hacer eso. Puedo aquí, en texto de etiqueta, asociar la cota aquí a un parámetro. O sea, puedo asociarla a un parámetro ya creado. Por ejemplo, este viene por defecto en la masa. O puedo crear un nuevo parámetro acá. Y aquí en crear parámetro, puedo definir si es un parámetro de familia o un parámetro compartido. Parámetros compartidos también vieron en la clase pasada. Los parámetros compartidos en el fondo son un archivo de texto externo que yo puedo transferir, que yo puedo guardar y transferir entre distintas personas y que tienen toda una lista de parámetros para los distintos fines que nuestra organización, por ejemplo, necesita. Sería raro tener un archivo de parámetros compartidos de masa métrica, pero de pronto una oficina que diseña cosas así paramétricas, seguro que va a tener parámetros compartidos para esto. Y el parámetro de familia es un parámetro
singular que es solo para esta familia en sí. Le puedo asociar un nombre. Le voy a poner medio ancho. Y le puedo decir si es un parámetro de tipo o del ejemplar. Ustedes ya saben la diferencia entre un parámetro de tipo y de ejemplar. Aceptar. Entonces ahora aquí me va a decir medio ancho. Y yo sé que lo que hay aquí está asociado a un parámetro de mi proyecto, o sea, es parte de la información que lo compone. Y acá, este no lo voy a dejar parametrizado, eso era solo para, como modo de repaso. Entonces voy a volver al 3D. Vale. Y aquí en el 3D hola. Aquí en el 3D voy a generar a partir de todos estos planos de trabajo una cubierta curva más o menos compleja. Obviamente no, la forma no va a estar pensada, pero también para que entiendan lo que se puede generar. Todos estos planos que aquí son visibles, como les contaba, yo los puedo ir definiendo como planos de trabajo. Entonces voy a ir uno por uno y voy a generar una curva. La puedo reeditar si es que no. Tan rara no está. Me falta una. A partir de todas estas puedo crear una forma también. Quedó muy extraño, pero ya, no quedó asociado a los planos de trabajo. Ahí me salté algo. Se lo voy a mostrar ahora. Y tiene todo que ver con la lógica del parametrizar. Yo puedo alinear eso. Puedo ir bloqueando estas líneas a sus respectivos planos de trabajo. Asimismo se parametriza una mesa o un mueble. En el 3D igual me debería dejar. Quizá hay algo que se me está pasando. De hecho ese no me deja. O sea, ya está alineado. Y ahora sí debería funcionar con los planos de trabajo. Hubo uno que no se alineó.
No, de pronto la forma es muy compleja. Hemos hecho este mismo ejercicio, pero no con una forma tan compleja y funciona mejor. Pero bueno, se entiende la lógica, o sea, si debiese haber quedado alineado cada perfil a su plano de trabajo bien, seguro es por esto, porque es demasiado distinta. Y funcionaría a partir de los parámetros. Si yo cambio esto, si no lo permite. Bueno, pero vamos a ver ya parametrización para seguir avanzando, no me voy a devolver a eso. Esta masa yo la puedo dividir. Cuando yo genero una cara así como esta, entonces una cara, esto es solo una cara, pero que tiene una geometría compleja asociada a perfiles. Yo la puedo dividir. Y al dividirla, esto no me va a servir para nada en realidad, lo voy a hacer después con una más simple. Al dividirla yo puedo generar un patrón a partir del cual, por ejemplo, podría generar una cubierta estereométrica. Ese patrón está acá. Cuando yo divido la rejilla, lo que genero es un patrón. Y hay distintos tipos de patrones. Voy a volver al que estaba, que es el más básico, es un patrón cuadrado que funciona igual que cualquier rejilla, que las de muro cortina, funciona con un tipo de distancia, una manera de distanciarse con un número, una distancia fija, por ejemplo, 1 metro. Y que en el fondo te termina por resolver la complejidad de esa geometría al llevarla un poco a límites más formales, como un patrón. Lo voy a hacer ahora, porque nosotros creamos ya un patrón una vez, los voy a mostrar. Lo voy a hacer con una forma más simple. Definir. Está dando puros problemas el 3D. Cuando uno quiere parametrizar distancias, se hace de esta forma. O sea, siempre a partir de los planos de trabajo, yo voy asociando la geometría. Por ejemplo aquí, tengo solo líneas. Esta línea ya las bloqueé ahí, ¿cierto? Sí. Esas líneas yo las fui alineando, por ejemplo en este caso los planos de referencia. Las dejo bloqueadas. Y ahora se van a mover con los planos de referencia. Y si yo los planos de referencia los tengo asociados a parámetros, así por ejemplo, la geometría también se va a mover según los parámetros. Por ejemplo, ese cuadrado. Y ahora lo puedo controlar desde los parámetros del tipo, de la familia. Entonces la mitad del ancho son 12 metros, por ejemplo, la puedo transformar en 20 y el cuadrado va a crecer completo. Ahora voy a generar una forma, vamos a generar un patrón para que vean cómo funciona. Si yo genero una forma y le borro una cara, me queda solo la otra. Entonces, eso es como pura, al final las masas son pura geometría. En el caso mío, cuando he modelado el contexto,
Me ha hecho entender toda la geometría porque voy viendo si es un hexágono que sube una esfera, por ejemplo, y un vacío. En esa iglesia, en la fachada, tiene un vacío que es esférico. Entonces, las masas como que te obligan a reconocer la geometría porque tenés que saber qué es. Tienes que saber que es una esfera, que es un hexágono, lo que sea. Esta cara la voy a dividir. Entonces tengo este patrón ahora que está confinado a una cierta geometría, a una cierta distancia. Quedó de 4×4, lo voy a dejar de 1. Ah, era 1 milímetro. Y voy a ver si me funciona esto, que lo hicimos hace poco. Hicimos un patrón de cubierta estereométrica. Les quiero mostrar cómo se puede asociar ese patrón a la rejilla que acabamos de crear. Ahí está, lo hizo la Maca para el proyecto de ella. Esto. Aquí está explicado igual lo que acabamos de hacer. Y subí el archivo. Ahí está. No está iniciada la sesión. La familia que creamos aquí para este panel se llama... Se llama panel de muro cortina métrico basado en patrón. Ahí está. Y le hicimos al revés. Todo esto es al revés, parece. Bueno, parece que le hicimos al revés y después se invierte. Ahora vamos a probarlo. No recuerdo dónde se... Hay que esperarlo un poquito. Ahí está. Esto de seguro que no le funciona igual con una cubierta curva.
no va a funcionar tan fácil. Pero eso, las masas no necesariamente, de hecho, las tenemos que hacer en Revit, o no solo con Revit, pueden estar asociadas al Dynamo cuando queremos hacer cosas ya más complejas, formas paramétricas que estén asociadas ya, no sé, para logaritmos que determinan la geometría. El Dynamo es el complemento para eso. Y las masas, y esta familia de masa métrica sería donde la creamos. O sea, manualmente podemos hacerla así como lo hice yo recién, generar una cierta geometría asociada a planos de referencia, pero ya si quisiera ser más complejo, con el Dynamo se pueden hacer figuras paramétricas. Y se alojan en general en este tipo de masa métrica, masa conceptual. Y esta yo la puedo volver a cargar en un proyecto. Y en el fondo ahí lo que está pasando es que estoy anidando 3 familias. O sea, estoy haciendo una anidación de una familia en otra y esa es la que entra en mi proyecto. Existe ese concepto igual de la familia anidada. Esto está súper pesado, más encima estoy en mi proyecto. Colocar en plano de trabajo. Ya. Ya. También está el Formic. Todavía no lo he usado mucho, pero el Formic es un programa especialmente diseñado para toda esta parte de como los conceptos, la volumetría, la prueba volumétrica de conceptos, de iluminación. Todo eso al parecer es mucho más amigable hacerlo en Formic, que es lo que estamos viendo ahora. Formic es el software para eso, para pruebas, es más libre y todo. ¿Qué me iba a ver con eso? Por ejemplo, el mismo sistema ese del patrón lo puedo utilizar en una masa in situ, también se puede hacer. Ya, esto para que no quede ahí volando, pesa mucho. ¿El patrón lo creaste como una familia? Sí. Mira, vamos a buscar el nombre por si lo quieren anotar. Eso es. No es un patrón, en realidad es un panel de muro cortina. Porque esa rejilla que yo genero cuando divido una cara de una masa es como una rejilla de muro cortina. Está pensado como así. Entonces es un panel de muro cortina. Y puede tener volumetría perfectamente. Se llama así, panel de muro cortina métrico basado en patrón. Y lo otro es una masa métrica, que está aquí en masas conceptuales. Esa. Entonces el panel se anida acá, o también puede ser que en realidad tiene que ver con mi flujo de trabajo y con lo que yo esté haciendo. Puede ser que yo solo cargue la masa que viene con el patrón dividido y le inserte el patrón en el proyecto. Es lo mismo, y cargo el patrón o el panel, perdón, lo cargo a mi proyecto y no a la masa. Es la misma cosa. A ver qué pasa con esa cara. Es tan difícil, yo creo, pero... Lo mismo, ¿verdad? Tiene las mismas herramientas que la masa métrica. También la puedo dividir. Claro que no tengo el panel.
Bueno, esto también tiene sus parámetros. También se los tuvimos que crear. Todos esos parámetros se los creamos a la familia del panel. Altura, estructura. Ese debe ser 2 metros. Todos esos detalles, por ejemplo, ya tienen que ver con las complejidades mismas de la forma. O sea, lograr que eso se una. De hecho, ni siquiera están muy bien en el eje en este caso. Funciona al tiro cuando es un plano. De hecho, según la Maca ya estuve investigando este tipo de estereométrica idealmente debieran ser planas, según ella. O sea, que no debieran tener tanta ni curvas ni pliegues. Pero sirve para esa forma. Sí, pues igual sirve. Para volver. Solo que yo creo que es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo de resolver. Pero también se puede. Caché que hizo la novelita, que el arquitecto paraguayo hizo una igual, pero en ladrillo. ¿Así? Sí. De la Sí. Sí, porque igual la gracia de esto es que nos permite igual estudiar una estructura como esta, por ejemplo. O sea, yo tendría que llegar a generar aquí que todo esto quede estructurado, conectado y que tengan apoyo y todo, y logrando eso podéis sacar planos de estos y eventualmente construirlo. No sé, un montón de cortes, por ejemplo, un corte acá eje. De pronto muchos van a tener medidas variables, pero todos esos planos los podréis sacar. Bueno, y lo último, para que alcancen a trabajar, voy a hacer un repaso de mobiliario paramétrico. Voy a hacer, ¿qué hicieron la vez pasada? Puerta de ventana. Voy a hacer una mesa. Mobiliario métrico. Y aquí solo me voy a enfocar al tema de los parámetros. Hay una lámina. Puerta de ventana hay lámina. ¿Cómo? Y una Hicieron lámina. una lámina igual. Ah, ya. Cuando yo quiero crear una familia, bueno, fui a nuevo, familia, y utilicé la plantilla de mobiliario métrico. Siempre que quiero crear una familia y que quiero que sea parametrizada, que es muy distinto al caso de que esté modelando una figura muy singular y que no cambia nunca, o por ejemplo una mesa específica que es solo así y no necesito que tenga parámetros, en ese caso modelo no. Pero cuando yo necesito hacer algo parametrizado, lo primero que tengo que hacer es configurar los planos de referencia y crear los planos de referencia que necesito. Entonces voy a hacer una... voy a ir pensando. Voy a hacer una mesa que obviamente tiene un largo y un ancho. Y le voy a dar se la voy a hacer de hormigón. Bueno, los materiales también hay que parametrizarlos. Le voy a dejar un soporte en el centro, así como un soporte central. Y también voy a dejar definido los planos de referencia de la altura. Siempre los planos de referencia tienen que dibujarse en alguna vista 2D. Y se dibujan así como lo estamos viendo, o sea, transversales. Aquí ya tengo dos planos de referencia para... ¿Qué más puedo dar? Otro más, ¿no? Ya le voy a dar ahí voy a hacer un volumen al centro, ¿no? Como un pedazo, un bloque de hormigón grande, ¿no? Pero le voy a hacer igual un desfase del suelo. Lo primero que tengo que hacer es crear los planos de referencia. Estando todos, aquí ya tengo el espesor de la mesa, tengo el volumen que la va a soportar. Y en planta
tengo el ancho de la mesa y el ancho de ese volumen. Luego de tener los parámetros, los planos de referencia, empiezo a crear los parámetros y a restringir esos planos de referencia para que sean simétricos en los casos que sea necesario. Les voy dando la equidistancia. Esto en el fondo define que la familia va a estar asociada a su origen y que su origen va a ser siempre ese centro. Y cuando yo modifique los parámetros, la mesa va a crecer para todos lados y se va a mantener en su centro. Equidistancia. Ya, están todos equidistantes. Pero sí, ya va con ¿No? Ya. Ahora sí. Y empiezo a acotar las distancias que son relevantes para mí parametrizarlas. Son todas esas. Por ahora estas son cotas, ¿no? Cotas que están asociadas a los planos de referencia. Eso es lo importante. Por eso también es muy bueno que lo primero que hagamos sean los planos de referencia, porque si empiezo por la geometría, es probable que después parametrice la geometría, o de repente puede que deje asociada, parametrizada una cara de la mesa a un plano de referencia, y eso me va a generar puras diferencias al final en la familia que generan que no funcione bien. Entonces es muy importante primero crear los planos de referencia y asociado a ellos los parámetros. Este sería... voy a hacer puros parámetros de familia. Esto sí que tendría que funcionar con parámetros compartidos en una empresa. O sea, si siempre estamos modelando mesas, la idea sería que todos usaran los mismos parámetros y los mismos nombres para después, no sé, pues por ejemplo, si en mi empresa nosotros diseñamos todas las mesas, que las hacemos de terciado o como sea. Necesito tener una tabla, por ejemplo, de qué medidas tiene cada mesa o cuáles son sus áreas. La única forma de hacer eso es que todos los parámetros de todas las mesas tengan los mismos nombres, y para lograr eso tiene que ser a través de parámetros compartidos. En este caso no, vamos a hacerlo con parámetros de familia. Este va a ser el largo. ¿Está bien? Largo. Parámetro de tipo. También puede ser de ejemplar. O sea, por ejemplo, si ustedes para diseñar necesitan una mesa que simplemente la quieran poner en planta y la estiren y la muevan, con parámetros de ejemplar se puede lograr eso. De hecho, lo voy a hacer con parámetros de ejemplar. Entonces ese es el largo. Este va a ser el ancho. Parámetro de ejemplar. Este también va a ser de ejemplar. No, mejor eso no. Eso va a ser de tipo. Ancho base. Y este también. Largo base. De tipo. Y en el alzado, ahora tengo que parametrizar los planos de referencia que me determinan la altura. Eso es el espesor, desde el nivel de arriba hasta el nivel de base, que no es lo mismo que el plano de referencia. En realidad pueden usar las dos cosas. Lo que pasa es que cuando nosotros creemos esta familia y la carguemos al proyecto, por defecto va a venir un parámetro de ejemplar que va a decir alzado. Y ese siempre me va a permitir que, por ejemplo, si yo pongo la mesa en el nivel 0 y está pegada al suelo, igual yo le pueda dar un alzado, además de todos los parámetros que yo le creé, le puedo dar un alzado que me la eleve y no sé, la deje flotando 1 metro. O en el caso de que haya un desfase de suelo, no sé. Voy a acotar la altura al nivel igual. Y la distancia del medio va a ser un resultante. Y esta de abajo también la voy a acotar. Entonces, este también va a ser de tipo, es el espesor. Esto es la altura de la mesa.
Pensemos que esto tuviera unas ruedas, por ejemplo, abajo. Las ruedas, si yo le quisiera poner ruedas, tendría que ser una familia anidada. Y yo la anidaría en este modelo. Y también la puedo asociar a los mismos planos de referencia que yo tengo. O podría crear, por ejemplo, si la rueda tiene su centro, sus dos ejes que determinan el centro, yo puedo restringir esos ejes a algún plano de referencia en mi familia. Entonces la rueda también va a ir moviéndose con el volumen que yo genere acá. Que es súper sencillo, es lo mismo. O sea, ir bloqueando los elementos. Ya, ahí ya tengo todos mis parámetros creados. Los voy a probar ahora. El espesor, por ejemplo, 5 centímetros. La altura 75. De desfase en la base le voy a dar 10. Aplicar. Ya. Se cambiaron todos. Todos los planos de referencia funcionan en la elevación. Y ahora voy a ver en planta. El largo... que son de ejemplar. Está bien. Los parámetros que yo creé de ejemplar, aquí me van a decir por defecto, cuando esté creando la familia. Eso es porque esto es solo un valor por defecto, porque después yo a cada ejemplar le puedo cambiar el valor. Pero cuando lo cargue va a venir con esta medida. Entonces de largo le voy a dar 2 metros y de ancho 1. El ancho de la base delgado, no, 30 centímetros. El largo de la base 1.5 metros, por ejemplo. Y veo que todos los parámetros funcionaron, todos se modificaron. Y ahí ahora recién creo la geometría. Como esto es tan simple, vamos a crear pura extrusión. Me voy a crear extrusión, la dibujo como un boceto. Perfectamente la podría dibujar también en el alzado. Todo depende del criterio de cada uno. En este caso lo más lógico, como es una mesa y voy a generar la cubierta, es dibujarla en la planta. Lo dibujo. En general lo que yo hago es dibujarlo fuera de los planos de referencia, sin asociarlo, para después ir alineando. A cada plano de referencia voy alineando las líneas del contorno de esta extrusión que voy a generar y las bloqueo uno por uno. La creo, después me voy al alzado y veo que sí quedó asociada a los planos de referencia del borde, los que determinan la geometría en planta, pero no en el alzado. Entonces ya teniendo la geometría creada, por ejemplo en el caso de las extrusiones, es súper fácil, uno puede asociar también los planos de referencia a la geometría y bloquearla. Sí, bloquear. Y lo mismo con esa base. Creo otra extrusión, de nuevo un rectángulo. También puedo hacer esto, también puedo dibujarla directamente en la intersección de los planos y me aparece al tiro la opción de bloquear. Y las bloqueo todas. Yo hago lo de alinear porque así me aseguro de que no se me olvidó que tenía que bloquearla. Listo, lo mismo. Me voy a frontal. También alineo la geometría. La vamos a dejar así nomás. Entonces ahí mi mesa quedó parametrizada. Yo le puedo decir que, por ejemplo, el desfase de base ya no exista, sea 0. El ancho de esa base sea más delgado. Eso también. Altura 1.6. Me equivoqué. Y así mi geometría se va adaptando a los parámetros. En este caso yo estoy creando una familia, por ejemplo. Digamos que esto fuera
una mesa que yo estoy diseñando y quiero tener distintos tipos y quiero después dejar la familia guardada y que cualquiera la pueda usar y hayan distintos tipos. Aquí en los tipos de familia yo puedo ir creando nuevos tipos. Igual que cuando estamos en el proyecto y duplicamos un tipo, creamos un nuevo tipo de muro de cualquier familia, aquí en tipos de familia yo también puedo crear nuevos tipos. Por ejemplo, esta tipo 1 va a ser, no sé, 2 por 1, 2 por 1, ahí me pongo. Y quedó creado ese tipo. Entonces después tengo que simplemente dejar los parámetros hablando de la misma distancia que el tipo. 2 por 1, se me olvida, ¿no? Sí. 1 metro, 1 metro. Y de altura 60 centímetros. Después, y puedo ir creando nuevos. Otro nuevo, por ejemplo, que sea de 100 por 50. Quizá una mesa baja, 30 centímetros. Y ahí, por ejemplo, tengo dos tipos de la misma familia. Luego esto yo lo... y lo último que me falta. En general, al principio vamos a hacer pura familia así, pues, familia simple, pero que te vayan dando el training como de parametrizar, porque uno puede parametrizar todo en realidad. Se pueden parametrizar, como decía, ángulos. Yo puedo cargar un elemento anidar un elemento aquí y utilizarlo para poder moverlo angularmente, por ejemplo, como una puerta. En una puerta yo puedo parametrizar la apertura, el ángulo de apertura que tiene, y de pronto que sea por ejemplar y que todas las puertas se abran distintas, que cada una tenga su ángulo de apertura, alguna cerrada, otra abierta, por ejemplo. Y para eso hay que crear el panel en una familia aparte y cargarlo a la familia de la puerta para que quede como un componente y poder parametrizar su ángulo. Podría crear algo con ángulo, ¿eh? Solo para que vean eso. Eso también, eso es lo que iba a decir. Bueno, y todas las geometrías que yo genere en una familia tienen un material, están asociadas a algún material. Yo tengo la opción de directamente asignarle un material, por ejemplo, digamos que esto es madera y hormigón. Yo podría directamente aquí asignarle el material de madera y hormigón a esas dos geometrías, y después todo el que use esta familia va a estar obligado a usar el mismo hormigón y la misma madera porque no hay un parámetro que permita cambiarlo. O aquí puedo asociar ese parámetro a un parámetro de la familia. Esa es la operación que se genera aquí con ese botoncito. Asociar parámetro de familia. O sea que el material lo estoy asociando a un parámetro de la familia nuevo que tengo que crear. Que va a ser, por ejemplo, material, mesa. Un parámetro de tipo también. Aceptar. Y material base. Bueno, eso, y cuando lo cargamos en el proyecto, por ejemplo aquí en ese contexto, ahora lo voy a crear ahí arriba. Bueno, igual se puede, igual lo reconoce, mira. No, lo hizo en la cara de la masa, creo. Automáticamente va reconociendo cara.
Cuando estemos en el interior de un proyecto va a reconocer suelos y por defecto los va a tender a colocar ahí. Por ejemplo aquí. ¿Cuál era la gracia de esta mesa? Que los parámetros del ancho y el largo son parámetros de ejemplar y por lo tanto, no en el 3D, pero en una planta, por ejemplo, yo puedo modificarle sus medidas así. Así de simple. Y mantiene un centro, porque todo, como restringimos la equidistancia, siempre va a mantener un centro. Si hubiera dejado los parámetros de ese elemento como parámetros de ejemplar también me aparecerían esos controles ahí. Lo mismo pasa con ventanas. Yo puedo tener una ventana que sus parámetros sean de ejemplar y quizás la uso para diseñar y la agrando y la estilo como quiero, pero solo en vistas 2D aparecen estos controles. Y también el material. Ahí sí. Esto está sin material por ahora. Cuando me voy a editar tipo, bueno, no le puse nombre. Para ponerle nombre hay que guardarla. Hay que guardarla antes de cargarla. Igual le puedo poner nombre acá en el proyecto. Aquí están mis dos tipos. Claro que el tipo no determina el ancho ni el largo porque son parámetros de ejemplar. Entonces eso siempre lo voy a tener que manejar aquí mientras los parámetros sean de ejemplar. Bueno, cuando me voy a editar tipo, acá están los parámetros de material que yo generé. Y que automáticamente se agrupan en su categoría. Así como las cotas quedan como parámetros de cota, los materiales quedan como parámetros de material. Y ya ahí, bueno, es infinita la posibilidad de parámetros que uno puede crear, porque también uno puede crear parámetros de texto, parámetros de sí o no, que te dan muchas posibilidades de definir de pronto nuevas cosas. Lo típico también que se hace harto es definir dejar como parámetro el hecho de que un elemento sea visible o no. Me equivoqué. Como que no sería el caso este, pero aquí dentro de sus parámetros los elementos tienen este parámetro de sí o no. Esto es un parámetro de sí o no, que determina si el elemento es visible o no. No se va a expresar aquí en la familia, pero cuando yo lo cargue, si lo cargo así con esto desactivado, ese elemento no va a aparecer. Y yo también puedo definir que eso sea un parámetro, o sea, que eso también esté parametrizado. Crear un nuevo parámetro asociado a eso. Ponerle, por ejemplo, no sé, base nomás. Que si tiene o no tiene base. Aceptar. La puedo volver a cargar en el proyecto. Vamos a ir por otro lado ahora. La familia queda acá por ser mobiliario y en realidad como la mayoría de los componentes queda aquí. Aquí la puedo insertar. Y acá, bueno, yo no lo agrupé en ninguna categoría, por eso quedó en otros. Acá quedó el parámetro ese que generamos, de base. O sea, si yo le digo no tiene base, se desaparece. Para la base, por eso con la base de la mesa no tiene sentido, pero sí con muchas otras cosas. Imagínense, en puerta, la manilla, cualquier cosa.
Y el material, lo último que les voy a mostrar, que es cómo quedó parametrizado. Esto que era material mesa, madera, súper lento, material de base, y ahí el material quedó parametrizado. Es súper simple en realidad parametrizar un material, porque más complejo en parámetros son todos los que tienen que ver con la geometría, con cota, con eso, ángulos.